en tu casa para aprender, para que tú seas el que nos guíe en este momento y que abra nuestra mente, nuestro corazón a tu enseñanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. El lunes no pude asistir porque falleció mi hermano. Entonces, por eso no dimos la introducción de la clase siguiente. Pero el amigo aquí, Germán, dio una introducción sobre los vasos sagrados. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo leccionario, porque muchas veces venimos a la iglesia, nos sentamos, no conocemos realmente cómo es el desarrollo de la lectura, qué se hace, qué no se hace, cuáles son los libros, todo eso es importante. Por eso es que vemos que aquí dice liturgia de la Iglesia Católica. Los leccionarios son estos que están acá. Vamos a ir por partes. Dice, en la misa, las lecturas de la Biblia que la Iglesia propone a lo largo de todo el año litúrgico se hayan recogido en los diversos tomos que constan con el leccionario. O sea, estamos hablando de esto acá. Se dice ahí que ese es el ciclo A. Entonces, el primer tomo, hay un primer tomo, un segundo tomo y un tercer tomo. Fíjense que esos tres ciclos son dominicales y festivos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una fiesta. Entonces vemos como hay el A, el B y el C. Nosotros hablábamos de eso anterior. Entonces, el tomo 5 dice la lectura para los fieles del tiempo ordinario. El tomo el tomo 5 de la lectura del propio, del común de los santos y difuntos. ¿Por qué? Porque el volumen que hay en los libros, si todos esos libros estuvieran juntos, fuera así o así. Entonces, se empezó a dividir allá en el concilio la lectura y todo eso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense cómo dice aquí el tomo 6, misa votivas y por diversas necesidades, que es este que está aquí. Ese que ustedes ven aquí. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo a ustedes. En este encontramos que dice por la iglesia, fíjense bien, está la lectura de Isaías. Habla de Isaías, así dice el Señor, guarda el derecho y practica la justicia. Esa es una parte de esa que está ahí. Y así sucesivamente va ese leccionario enseñándonos a nosotros diversas lecturas de tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En este ciclo, que es el A, tenemos que se leen la primera lectura de Isaías también, pero ya en el tiempo de Adviento, que lo vamos a ver más adelante. Por eso es que dice ahí, para las misas con niños también hay lecturas para esos niños también. Dice también que la Conferencia de Episcopado Español, este leccionario está publicado haciendo el tomo 9. Pero nosotros aquí hasta ahora no lo estamos utilizando. Entonces, sigue diciendo, también han aparecido para las misas votivas de la Virgen María un misal que con su correspondiente leccionario. También existe un espacio que contiene el Evangelio de la fiesta más solemne
dominadas Evangelio, libro que se porta en alto en la procesión de entrada, cuando la hay, y que recibe una especie de veneración y respeto. A continuación, para los domingos del tiempo ordinario, hay establecido un ciclo de 3 años, conocido como por las letras A, B y C. Aquí se procura que la primera lectura tenga relación con los evangelios, que son también los signóticos. En el año A se lee el Evangelio de Mateo, en el año B se lee a Marcos y en el año C a Lucas, dividiendo el año en curso por el número de 3, si da de respeto 0. O sea, cada año, fíjense cómo en cada año están los ciclos. En el A está Mateo, los domingos, que se lee en la semana, se recoge lo que es una lectura del Antiguo Testamento, pero también hay algo que refleja siempre el Evangelio. Si nos vemos siempre, cuando te ven, si escuchan la primera lectura, hace referencia al Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios van unida. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no pueden estar separados. Entonces, ¿qué hace aquí? Se recogen, por ejemplo, Isaías es del Antiguo Testamento, pero si ustedes ven aquí, estamos en la semana, ¿qué me dice? 11. Y se está leyendo el Evangelio de, ¿quién me dice? Levantando la mano. Mateo. Si lo ven, ahí dice, aquí se procura por la primera letra que tenga relación con el Evangelio, que son los signóticos. En el año A se lee el Evangelio de Mateo. Al año siguiente se va a leer el Evangelio de Marcos. Y el año próximo el de Lucas. Mateo hace referencia a la vida de Jesús. Mateo habla de la genealogía, de dónde procede. Marcos, yo le había hablado de que Marcos copió lo de Pedro. O sea, Marcos no andaba con Jesús, pero sí Mateo, tampoco Lucas, porque Lucas era un buen médico eminente. Lucas ayudaba a Pablo, a San Pablo, tenía situación de salud. Pero Lucas se dedicó a la vida de la Virgen María, la madre de Jesús, la madre de nosotros. Pero también tenemos aquí que dice, dividiendo en el año en curso por el número de 3, si da de este resto, dice, correspondiente al año C, a partir de allí se reduce que cuando el resto de división sea, uno sea año A y si el resto es 2, será año B. Por eso es que ustedes ven en algunos libros leccionarios que se dividen. Muchas veces está el año par, el año impar. ¿Por qué? Porque se recoge las lecturas tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, esa es la lectura de esta semana, tiempo ordinario. La primera lectura habla ¿de qué habla la primera lectura? ¿Quién me puede decir?
la de hoy. San Pablo a los Corintios. Dice, en tiempo favorable, en tiempo de alegría, tienen que estar en esto, porque la lectura no es para nada más escucharla, también para estudiarla. ¿Y el Salmo qué dice? ¿Y el Evangelio? ¿De qué habla? Se supone que nosotros leemos la palabra de Dios todos los días. ¿Quién la lee? Un examen vamos a hacer entonces. Porque todos nosotros leemos la palabra de Dios todos los días. Y hacemos el rosario todos los días. Entonces tenemos que saber la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, seguimos. El año litúrgico y sus 3 ciclos. Mírenlo ahí. Aquí tenemos el tomo 3. El tomo 3. El tomo 1 y el 4. Fíjense un detalle que le quiero explicar, que parece como que no me entendieron esa parte. En este, ustedes lo ven que está un poquito tenso. En ese, ahí está en la lectura del tiempo ordinario, la 34 semanas, ahí en ese. En este, que es el 1, dice, leccionario de la misa C, año C. En ese año, ¿a quién le tocaría? O sea, ¿qué evangelio o qué evangelista sale en ese año? San Lucas. Supongo que lo vieron ahí. Y en el año B, ¿quién sale? No, levantando la mano. Marcos. ¿Y en el año A? Mateo. Mateo. No tengan miedo, señores. Nosotros estamos aquí para aprender todos. Todos vamos a aprender. Esto es para aprender. Es importante saber por qué. Porque cada año que pasa, hay un evangelista. En el ciclo A está, en el B, en el C. ¿Y dónde se queda Juan? ¿Dónde se queda Juan? Levantando la mano, levantando la mano. Son 4 evangelios, nada más hay 3. San Juan se queda para los momentos especiales, fiestas grandes y solemnidades. Él dice que San Juan es para las misas, para solemnidades, dice María de León. Hay que saber, ahí lo dice ahí, y el Evangelio de San Juan está reservado para ocasiones especiales, especialmente fiestas grandes y solemnidades, con énfasis en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque Juan se dedicó al maestro. No es que lo
12, no, no, no. Fíjense que en esa ocasión, Pedro le pregunta, eso siempre pasa, no es que Jesús quería a uno más que otro, no, es que siempre hay uno que se interesa más. Pero el maestro, cuando estaba en la cruz para crucificarlo, le encargó a Juan, a su madre, para que la sustentara, porque ya había muerto el esposo, iba a morir Jesús, dejó a Juan para que la sustentara. Dice el Señor acá, el compañero de nosotros, cuando Jesús estaba en la cruz, que ya estaba ya en su momento final, dice, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, pero no se la está entregando a Juan, se la está entregando a todos nosotros. Todos nosotros somos hijos de María. Eso es importante. Fíjense que Juan se dedica a llevar a María a su casa, pero también nosotros tenemos que tenerla en nuestra casa. María es nuestra madre, María nos cuida, María intercede por cada uno de nosotros, intercede. Entonces, vemos aquí que en el año A, la lectura principal del Evangelio siguen el Evangelio de San Mateo. En el año B, el Evangelio de San Marcos. En el año C, el Evangelio de San Lucas. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿entiende? ¿Con qué diga? Ajá. Sí. O vamos a continuar con cuántos años le quedan al A. Esa es la confusión mía. Del A. No, no, no. Sí. Calma, calma. Con paciencia llegamos. Dice aquí, silencio por favor, dice, tabla temporal de las principales celebraciones del año litúrgico. En esta tabla, lo que pasa es que no la van a ver ahí, se la voy a pasar ahora, están el año, todo el año, en cada, mira, chequea ahí, escúchame, mira.
pasando para que lo vean. ¿Por qué? Porque eso es importante. Lo que usted acaba de decir es importante, pero también es importante darse cuenta de esa tabla que está ahí. Diga. En el año, míralo aquí. Fíjate que aquí empieza, mira. Estamos en el 23. Ahora, en el 24, ¿qué día cae? El B. Va, igual como están aquí. Igual como ustedes lo ven ahí, A, B y C. Estamos en el 2023. El año que termina, ¿cuándo termina el año litúrgico? ¿Qué me dice? Termina con la fiesta de Cristo Rey. Podemos decir que el primer año, el año siguiente comienza con la fiesta de Adviento. Correcto. Entonces es importante saberse eso. ¿Por qué? Sí, no, está bien. ¿Por qué? Porque los años te van diciendo, y si el cristiano viene todos los días a la iglesia, en un año se lee completamente toda la lectura o la Biblia completa. En un año. Si el cristiano acude a misa en un año, se sabe la Biblia completa de la Sagrada Escritura. Pero no es sabérselo, sino conocer, aprender, porque para eso es que estamos. Continuamos. En el ciclo A, que el leccionario, ya lo hablaba, de este que está acá, tiene dividido lo que es el tiempo de Adviento. El primer domingo de Adviento, el segundo domingo, el tercer domingo y el cuarto domingo. ¿Se dan cuenta? Tiempo de Navidad, Natividad del Señor, la misa de la vigilia, misa de medianoche, misa de la aurora, misa del día, la Sagrada Familia, Jesús, María y José, solemnidad de la Santísima Virgen, Madre de Dios. No se preocupen que eso le va a llegar a ustedes con Dios mediante. Leccionario ferial. Para el leccionario ferial, cada misa tiene 2 lecturas tomadas la primera del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. En el tiempo pascual se toma de los Hechos de los Apóstoles, como ya dijimos, y la segunda siempre es del Evangelio. En el tiempo ordinario, en las fiestas de las 34 semanas, las lecturas evangélicas se distribuyen en un solo ciclo, que yo les decía aquí, de este. También hay algo importante. Este es un ritual del matrimonio. ¿Por qué? Porque ni del misal ni del libro de la sede, sino hay un ritual del matrimonio. Así como hay un ritual del bautismo. Están divididos. Tenemos un ritual de bendicional. Tanto el sacerdote como el diácono bendicen todo y todo está ahí. Se bendice la casa, se bendice un carro, así, etcétera. Se toma ese bendicional para eso. Se toma para bendecir. Yo quiero bendecir mi casa. El diácono o el sacerdote busca el bendicional y ahí están todo lo que es una bendición. Oh.
ritual. Eso está bien. La hermana pregunta la palabra ritual. Ritual. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se llama de rito o ritmo? ¿Eh? Lo que se... Exacto. Rito para mí, o quiero decir que significa cuando uno hace una cosa desde el principio hasta el final, de una misma manera siempre. O sea, lo que se hace desde el principio hasta el fin. Es como son las cosas que uno hace, por ejemplo, diariamente. Vamos a poner, cuando nosotros nos levantamos, que vamos al trabajo, primero nos bañamos, después nos secamos, nos ponemos la ropa, los zapatos. Eso es un rito. O sea, las cosas que uno hace siempre en un mismo tiempo. Va por ahí. No quiero que pase como los otros días que no terminamos la clase porque empezamos a hablar de Pedro, empezamos esto. Vamos a concentrarnos en esto, por favor. ¿Por qué? Porque si ya no queda nada más este lunes y el próximo. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. No está mal la que usted está haciendo la pregunta. Míralo ahí donde lo dice, la hermana lo buscó. Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Dígalo de nuevo otra vez, párese, dígalo. Yo lo googleé, busqué la definición bíblica y dice conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Esto es un conjunto. Entonces, por eso es que se llama ritual. Hay una diferencia entre lo divino y lo espiritual. Esto es divino y a la vez espiritual. ¿Por qué? Porque contiene la palabra de Dios. Entonces no podemos resaltar otras cosas. Dice, en los tiempos fuertes de Adviento, Cuaresma y Pascua, las lecturas son siempre la misma todos los años. Ahí va la respuesta. Habiendo sido elegida de acuerdo con las características propias de cada año y de estos tiempos litúrgicos, en el tiempo pascual, el leccionario ferial tomado de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio que se lee de San Juan. Hablábamos de San Juan, que San Juan es para lectura especiales. Mírenlo ahí lo dice. Los domingos pascuales se lee como primera lectura los Hechos de los Apóstoles y la segunda y la primera carta de San Pablo, ciclo A. La primera carta de San Juan, ciclo B, y el Apocalipsis, ciclo C. Los evangelios escogidos nos relatan las apariciones de Cristo resucitado y pasajes escogidos del buen pastor y la oración del Señor tras la última cena. Cuando caemos en tiempo de Adviento, el miércoles de ceniza, el ministro le dice, ¿cómo le dice el ministro cuando hace el signo de la cruz? Hay dos: conviértete y cree en el evangelio. Del polvo eres y al polvo volverás. Sigue diciendo,
Dice que, fíjense que hay un detalle que yo quiero que ustedes entiendan bien. No solamente se habla de una sola lectura. No sé si me entienden. Fíjense que se habla del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los Antiguos Testamentos? Isaías, Ezequiel, Jeremías, Jonás. Y esas lecturas nos van dando ¿qué? El conocimiento a la conversión, el seguimiento a Jesucristo. Cada lectura que leemos en ese tiempo, que es un tiempo fuerte, ¿por qué es un tiempo fuerte? Para la conversión de cada uno de nosotros. Por eso le llaman tiempo fuerte. Porque es un tiempo en que uno tiene que recogerse. Y luego después de ese tiempo, usted empezar a reflexionar hacia dónde voy. Por eso es importante ese tiempo de Pascua. Eso es muy importante para nosotros los cristianos, porque es un tiempo que, como dice la lectura de hoy, un tiempo favorable. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre pendiente las lecturas. Todo cristiano tiene que leer todos los días la palabra de Dios. No es sabérsela de memoria, sino llevarla. Ya yo termino ya, dale. Ya me están haciendo señas que tengo que retirarme. Entonces, ya vamos a concluir con lo que es la Sagrada Escritura. Es centrar en la vida de la iglesia y de cada cristiano, porque en ella celebramos los misterios de nuestra redención. El misterio principal es el misterio pascual, que incluye el sufrimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la Constitución Sacrosancto Concilium, la liturgia es la cumbre de la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de dones mana, al mismo tiempo la fuente de donde mana toda la fuerza de la palabra. La palabra tiene fuerza. Por eso la palabra no puede ir sola. Usted no puede comulgar sin antes escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante lo que dice ahí. Mana toda fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hecho hijo de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman de la cena del Señor. La palabra se proclama y luego viene la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el alimento principal. Primero la palabra. ¿Qué hace Jesús con los apóstoles? Los instruye y luego le dice, lo envía. Pero ya cuando ya tienen ese envío, ya ellos tienen una formación. Ya Jesús le dice que ellos pueden resucitar, que ellos pueden sanar, pero porque ya hay una formación. El sacerdote cuando entra al seminario dura 8 años de formación. El diácono dura 4 y 2 para la ordenación. Cuando nosotros vamos en misión, primero hay un taller, que es igual que este. Están conociendo lo que es la palabra, están conociendo los misterios de Dios. Cuando salen hacia allá, ya están preparados. ¿Sí o no? Entonces nosotros necesitamos primero ¿qué? Orar. Todo cristiano tiene que orar en todo momento y en todo lugar. A veces hacemos las cosas y no oramos. Tenemos que orar.
Como ya se me terminó el tiempo, quiero recordarle que siempre lean la palabra de Dios. Es el alimento, por el oído se escucha y luego después tú proclamas. Entonces tenemos que tener pendiente eso. Todo lo que estamos aquí, ya para finalizar, ese es el libro de la sede. Este es el misal romano. Ese misal se pone o se expone en el altar. Y este, que es el de la sede, recuérdense que hablamos de eso, de la entrada, de la oración, ahí está. ¿Por qué se divide uno con el otro? ¿Quién me puede decir? Porque el libro de la sede es el que el sacerdote utiliza a su entrada, ahí está en la parte del día a quien va conmemorado, y el otro es el misal romano, es el ya donde están los pasos para la consagración. Muy buena pregunta, muy buena respuesta, perdón. Fíjense que aquí son los ritos iniciales. ¿Cómo se hace el rito inicial? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego después de los ritos iniciales viene el saludo, la gracia. Cuando el ministro dice la gracia, dice aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y fíjense que también en los días hay una oración colecta. ¿Sí o no? Pues entonces saben, entonces. Nada, hasta aquí hemos llegado. Gracias por su tiempo, gracias por mantenerse ahí. Ah, dígame. Esas palabras que dijo ahora. El pueblo contesta, ¿y con tu espíritu o con su espíritu? Porque yo tengo entendido que es con tu espíritu. Pero yo oigo que todo el mundo dice con su espíritu. Es bueno que usted aclare eso. Que muchos dicen con tú y otros con... Levantando la mano. ¿Quiénes dicen con su espíritu? ¿Y cómo es lo correcto? Con tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu no es no, del sacerdote no, es de Jesucristo. Eso es importante, muy buena la pregunta. Porque muchas veces la gente lo dice como no es debido. Entonces, diga. ¿Cómo fue? Perdón. Eso es opcional. O sea, claro, si mira, momento. Se puede hacer la oración así del Padre Nuestro. Es una actitud de reverencia. Se puede hacer así, es una actitud de amor. De que yo le estoy abriendo el corazón a Dios. Por eso se hace así. ¿Entendido? ¿Me entendió? Pero que hay un detalle que dicen, cuando dice el sacerdote, levanten el corazón, la gente levanta la mano, no tiene que levantarlo.
es su corazón. De la iglesia Santo Toribio y aparecí con la iglesia de aquí. ¿Por qué? Que yo aparecí en la lista de la iglesia de aquí, yo soy de Santo Toribio. No se preocupe, eso no es problema. Germán está ahí con la lista. Sí, es con relación a la misa. Cuando uno va a la misa, ¿verdad? Y llega tarde, después incluso de haber leído el Evangelio y la explicación, no es justo comulgar. ¿Escucharon eso, lo que dice la hermana? Es muy importante eso. Silencio. Dice la hermana, escuchen aquí, dice la hermana acá, que si es lícito, después de escuchar al sacristán, después de escuchar al monitor, después de escuchar la primera lectura, después de la segunda, el salmo, después la segunda y el evangelio, viene el fiel a comulgar. Y llega tarde. ¿Puede comulgar? ¿Puede comulgar? ¿Por qué? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empezamos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza, yo confieso ante Dios Todopoderoso, he pecado mucho de palabra, obra y visión. Litúrgicamente, a mí me enseñaron en el seminario, si yo llego siendo diácono, llego y no he escuchado ni siquiera la primera lectura. Yo puedo comulgar en silencio, sentado en mi banco, aquí sentado, yo me siento y ahí comulgo en silencio. Una manera espiritual. Eso se llama un atropello litúrgico. Yo estaba en una, ya con esto termino ya, presten atención aquí, yo estaba en una parroquia, me voy a reservar el nombre, había un sacerdote que él decía, todos los que llegaron después de la misa no se han bañado. Pero no es que no se han bañado físicamente, no se han bañado espiritualmente de la palabra de Dios. ¿Cómo es? La reconciliación. Purificarse. Entonces, nada. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Ese aplauso no es para mí, ese aplauso es para Dios. Pero denlo más fuerte para Dios.